El jardín del Edén, un paraíso de belleza y tranquilidad. Adán y Eva, creados a imagen de Dios, caminaban con él en perfecta armonía. Sus corazones no conocían la maldad, sus mentes no estaban contaminadas por el pecado. Pero la tentación acechaba, una serpiente enroscada en las ramas del árbol del conocimiento, susurrando dudas. ¿Dijo Dios realmente? Siseó, plantando semillas de discordia en sus corazones. Eva, cautivada por el engaño de la serpiente, tomó el fruto prohibido. Adán, al ver la transgresión de Eva, eligió seguirla, rompiendo el único mandamiento que se les había confiado. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras. La pureza de su inocencia se hizo añicos, reemplazada por la vergüenza y el miedo. La armonía del Edén se rompió. Dios, en su infinita justicia y tristeza, pronunció juicio. El paraíso perdido, sus puertas custodiadas por querubines y una espada llameante, impidiendo para siempre el regreso de Adán y Eva. Las consecuencias de su desobediencia se extendieron mucho más allá de los confines del Edén. El pecado, como un veneno venenoso, entró en el mundo, corrompiendo la estructura misma de la creación. La muerte, antes desconocida, proyectó su larga sombra sobre todos los seres vivos. La relación entre la humanidad y Dios, una vez íntima y pura, se fracturó. Adán y Eva, ahora conscientes de su desnudez, sintieron el peso de su pecado, sus corazones llenos de una desesperación que nunca habían conocido. El mundo, que una vez fue una sinfonía de perfección, ahora resonaba con las notas discordantes del pecado y el sufrimiento. La caída de la humanidad reveló una profunda verdad. La ley de Dios es inmutable, inalterable. Su amor es absoluto, pero también lo es su justicia. La paga del pecado es la muerte, una cruda realidad que resonó a través de los siglos. Sin embargo, incluso ante la transgresión, el amor de Dios permaneció. Él prometió un redentor, una simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Esta promesa, un pacto grabado en la estructura de la creación, ofreció un rayo de esperanza ante la desesperación. La ley, quebrantada por manos humanas, señalaba una verdad más profunda, la necesidad de redención de la humanidad. Las consecuencias del pecado sirvieron como un recordatorio constante de la santidad de Dios y la gravedad de la desobediencia. La tierra misma llevaba las cicatrices de la caída, un testimonio de la naturaleza inmutable de los justos decretos de Dios. Pasaron generaciones, cada una llevando el peso de la transgresión de Adán y Eva. Sin embargo, la promesa permaneció, susurrada a través de los profetas, grabada en los corazones de los fieles. La ley se mantuvo como un guardián, una frontera entre la humanidad y Dios, un recordatorio constante del abismo creado por el pecado y la necesidad desesperada de un puente que lo cruzara. Los ángeles, seres celestiales de luz y mensajeros de la voluntad de Dios, se convirtieron en portadores de esperanza en un mundo envuelto en tinieblas. Se aparecieron a patriarcas y profetas, entregando pronunciamientos divinos y vislumbres del Redentor por venir. Su presencia, un faro de esperanza, afirmó el amor inquebrantable y la fidelidad de Dios. Abraham, elegido para ser el padre de las naciones, recibió visitas angelicales, confirmando el pacto de Dios y la promesa de un Mesías. Moisés, guiando a los israelitas fuera de la esclavitud, encontró la presencia angelical de Dios, una columna de fuego por la noche y una nube por el día, guiando su viaje a la tierra prometida. Daniel, un hombre de fe inquebrantable, recibió visiones angelicales del futuro, revelando el plan de Dios para la redención de la humanidad. Estos encuentros angelicales, entretejidos a lo largo de la historia, sirvieron como recordatorios de la fidelidad de Dios a sus promesas. Ofrecieron vislumbres del Mesías venidero, aquel que cerraría el abismo creado por el pecado y marcaría el comienzo de una nueva era de gracia y reconciliación. A través de sus palabras y acciones, los ángeles susurraron esperanza en los corazones de la humanidad, señalando el sacrificio final que redimiría al mundo. Pasaron siglos, cada generación anhelando el cumplimiento de la promesa de Dios. Entonces, en la plenitud de los tiempos, nació un niño en Belén. Jesús, el Hijo de Dios, entró en el mundo totalmente Dios y totalmente hombre, una encarnación viviente del amor de Dios por la humanidad. No vino en poder y gloria, sino en humildad, nacido en un pesebre, un marcado contraste con su naturaleza divina.
Su vida fue un tapiz de compasión, sanidad y enseñanza. Demostró el amor de Dios a través de curaciones milagrosas, desafió la hipocresía religiosa y ofreció perdón a aquellos agobiados por el pecado. Pero su propósito final radicaba en su sacrificio. En la cruz del Calvario, Jesús, el Cordero de Dios sin pecado, cargó con el peso del pecado de la humanidad. Se convirtió en el puente sobre el abismo de separación, reconciliando a la humanidad con Dios a través de su sangre derramada. Su muerte no fue el final, sino un comienzo glorioso. 3 días después resucitó de entre los muertos, conquistando la muerte y ofreciendo el don de la vida eterna a todos los que creen. Esta victoria sobre el pecado y la muerte es la piedra angular de la fe cristiana, un testimonio del amor inquebrantable de Dios y el cumplimiento de su antigua promesa.